buen día. ¿Me confirman si se escucha alguien por ahí? Sí, se escucha, profe. Muchas gracias. Ahorita empezamos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo a todas y todos. Voy a abrir mi cámara. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿O mal? ¿O regular? ¿Cómo andamos? Bien, bien, profe, ¿y usted? Bien, atareado, muy atareado, con mucha chamba, pero bueno, hay que hacer y está interesante. Pero a veces la saturación nos lleva a dejar de disfrutar el trabajo y eso no debe ser. Pues hay que tranquilizarse un poco. Ujú. Y bueno, aquí tratando de seguir con la clase, en la medida de lo posible. He hecho algunas variantes con respecto a otros cursos. Entonces dentro de esas variantes es eh, detenernos en ciertos procedimientos, pero para hablar de ciertos aspectos teóricos de lo que involucra ir dimensionando, ¿sí? Así como lo hicimos en el análisis, una parte ahí, digamos, sustentos teóricos de lo que hacemos con los softwares. Aquí en la reglamentación, pues vamos a tratar de hacer lo mismo para tratar de entender qué hay detrás de la reglamentación, por los porqués de las reglamentaciones, de alguna manera. No ser como soldaditas y soldaditos, así que, bueno, es que la norma lo dice y lo establece la norma. Sí lo establece la norma, pero por algo lo establece la norma, ¿sí? Y lo tenemos que entender para
Igualmente, a partir de ese entendimiento, cuestionarlo e incluso mejorarlo, ¿no? Porque ese es el procedimiento justo del por cual las normas se van modificando, ¿no? Se van actualizando porque surgen nuevos cuestionamientos, nuevas preguntas, ¿sí? No todo está bien, no todo está resuelto, y entonces, aunque en la práctica se resuelvan las cosas, se siga construyendo, se siga dimensionando, siempre hay aspectos, ¿sí? Que hay que mejorar, ¿no? Como en todos los campos del conocimiento, ¿no? Y la ingeniería estructural, pues no es la excepción. Siempre hay cosas que investigar, que aprender, uh-huh, para hacer mejoras, ¿no? Nos quedamos ya en que, así en resumen, vamos a empezar a dimensionar la viga, arco que estamos, que seleccionamos, ¿sí? Esto para, digamos, irnos reenganchando en lo que es dimensionar, y no por ser el marco que está más cargado, acabaremos este ejemplo hasta cierto nivel y luego vamos a tomar un marco que realmente tenga una carga importante y lo vamos a comparar con lo que nos da este marco y vamos a establecer todavía más detalle en la metodología, ¿no? Así vamos a ir un poquito, ¿no? Para describir lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Entonces, nos quedamos en que vamos a diseñar la viga, ¿sí? De acuerdo a una norma, la norma técnica complementaria, puede ser el ACI, puede ser el Eurocódigo, donde estemos en el mundo. Ahí nos tenemos que situar y ver, bueno, aquí, cómo se diseñan las vigas de concreto reforzado. ¿Sí? Estamos en la Ciudad de México, bueno, yo, no todas ni todos, pero bueno, es una reglamentación que, digamos, se toma como base para dimensionar muchas estructuras en la República Mexicana, ¿no? Junto con el ACI, ¿no? Entonces, esta reglamentación, pues para conocerla un poco, voy a hacer un cambio de pantalla, ¿sí? Para que vean a qué nos estamos refiriendo. Vamos a tomar la norma técnica, ¿sí? Para diseño y construcción de estructuras de concreto. Esa va a ser nuestra guía. Ajá. Si fuéramos abogados sería nuestro código civil. Aquí está, tienes que seguir estas leyes. Para nosotros es la norma técnica complementaria. Sí, esas normas técnicas complementarias, digamos, tienen capítulos, ¿no? Y esos capítulos, a su vez, sí tienen subcapítulos, ¿no? Y esos subcapítulos son los que nos van diciendo, de acuerdo al tema general que nosotras y nosotros queramos abordar, ¿sí? Los subíndices o los requerimientos, ¿sí? Que los cuales nosotros tenemos que cumplir para tener una seguridad mínima en las estructuras, ¿no? En este caso, en las estructuras de concreto reforzado. Hay normas técnicas complementarias para dimensionar estructuras de acero, las veremos más adelante. Hay para dimensionar estructuras de madera, que casi nadie las ve. Hay normas técnicas para dimensionar estructuras de mampostería, y hay normas técnicas para diseñar tomando en cuenta las acciones accidentales, por una parte el viento y en otra norma técnica el sismo. Hay normas técnicas para dimensionar cimentaciones, que son, digamos, las normas técnicas complementarias básicas, ¿no? Las que les acabo de mencionar. Volvemos a la de concreto y una norma, en primer lugar, pues no se tiene que seguir como una novela, ¿no? Uno se tiene que adecuar a lo que quiere resolver, al punto que quiere atacar, e ir a ese punto en específico, e ir viendo qué puntos tengo que cumplir, y nos vamos a dar cuenta que muchas veces la norma en los apartados se va a referir a otros subapartados que pueden venir antes o después, ¿sí? Por ejemplo, a lo que voy. Nosotros ahorita lo que queremos dentro de la norma es situarnos en los estados límite. Recuerden, vamos a diseñar, a dimensionar un elemento estructural, ¿bajo qué? Bajo la metodología que es los estados límite, ¿sí? ¿Qué estado límite? El de falla, ¿no? Porque se refiere a la resistencia que le tengo que dar a la estructura, a la capacidad de carga. Entonces, pues me voy a la parte de estado límite de falla, que es el capítulo 5, ¿sí? El capítulo 5, vean todos los subíndices que tiene, ¿no? No quiere decir que para dimensionar la viga tengamos que ir leyendo uno por uno de los subíndices. Tenemos que
que saber bien hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? Dimensionar por flexión un elemento estructural. Entonces, dentro de los apartados, si yo visualizo con más detalle los subíndices del capítulo 5 de la norma técnica, pues ya veo, mira, 5.1 flexión, y a su vez ese 5.1 tiene una serie de requisitos que tampoco quiere decir que yo los tenga que ir viendo uno por uno, ¿no? ¿Sí? Al menos ahorita, ¿sí? Y ese 5.1 acaba en el 5.143 y después sigue el tema de flexocompresión. ¿Mi elemento estructural está sujeto a flexocompresión? Yo creo que no, ¿no? Entonces ahí ya no me meto. El 5.3, fuerza cortante. En algún momento voy a tener que recurrir a la fuerza cortante, sí, porque hay elementos mecánicos. El análisis me dijo, tu viga está sujeta a fuerza cortante, entonces en algún momento vas a tener que ir a ese apartado de fuerza cortante. Después sigue la torsión en el 5.4. Pues hasta ahorita no me han dicho que hay efectos de torsión, entonces eso me lo salto. Entonces voy, como les decía yo, discriminando, ¿sí? Ubicándome en dónde debo, en el punto de la reglamentación donde tengo que partir. Entonces, partimos en los estados límite de falla, apartado 5. Regreso a la diapositiva de la clase, ¿sí? Y entonces es por eso que estamos allí, ¿no? Estados límite de falla, página 411 del PDF que está por ahí en el Classroom, y pues empezamos a ver qué me piden, ¿no? Requisitos generales para dimensionar un elemento estructural, en este caso una viga a flexión. Hablamos de ¿por qué el requisito general? Primero, así tal cual, 5111 es la falla balanceada, porque la falla balanceada va a ser ese punto ideal que me va a decir, si tienes menos a cero de la falla balanceada, vas a tener una falla de tipo dúctil, y si tienes más a cero de la falla balanceada, vas a tener una falla de tipo frágil. ¿Qué queremos? Y ya lo dijimos la clase pasada también, ¿por qué queremos fallas dúctiles? ¿Para qué? Para que de una manera exagerada, ¿sí? En casos de demanda demasiado grandes, nuestros elementos estructurales se deformen sin llegar a la falla, ¿no? Que no se derrumben, ¿no? Vamos a aceptar que se deforman, pero que no se derrumben, ¿de acuerdo? Entonces, ese requisito a su vez, ¿sí? Nos lleva a que tengamos que cumplir ciertas condiciones para utilizar la resistencia del concreto que estamos proponiendo utilizar, ¿no? Entonces estamos proponiendo utilizar un concreto de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La normatividad ya vimos, y ahí nos quedamos la clase pasada, nos dice, si tu resistencia del concreto es mayor a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado o igual, tienes que afectar tu resistencia de 300 por un factor beta, que generalmente es 0.85, pero en nuestro caso va a ser dado por la expresión que vimos y cuyo valor calculamos que fue 0.836. Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Bueno, no, avanzamos un poquito más, ¿no? En cuanto al dimensionamiento, ¿qué nos dice la norma? Bueno, para dimensionar a flexión, a tu elemento estructural, ¿de qué se trata esto? De darle la capacidad, ¿sí? La resistencia a flexión necesaria para que resista los momentos flexionantes o las demandas a las cuales va a estar sujeto, ¿sí? Entonces, obtuvimos ya nuestro primer numerito, ¿no? De nuestros diagramas de elementos mecánicos. Discutimos el por qué elegir, independientemente del signo positivo o negativo, un momento flexionante que en valor absoluto fuera el mayor, porque es el que va a regir en términos de la presencia de tensión, ya sea en la zona, en el lecho superior o en el lecho inferior de la viga o del elemento estructural que nosotros queremos dimensionar. En este caso, ¿sí? Regreso a la figurita, ¿sí? De los diagramas de elementos mecánicos, estamos diseñando
con el momento flexionante que se está dando, ¿sí? En la unión viga-columna de la parte, digamos, intermedia de los dos, de las dos crujías que conforman el marco. Ya dedujimos también, ¿sí? De una manera así descriptiva, cómo tenemos que proponer nuestra distribución de acero, ¿sí? Todavía sin decir cuánto y de qué diámetros, pero ahí ya tenemos un esquemita que nos está diciendo estas líneas rojas, ¿sí? Es donde hay tensiones y por lo tanto, al ser una estructura de concreto reforzado, ahí tienes que poner tus barras, ¿no? Tus barras que te van a ayudar, ¿sí? A resistir la tensión. Entonces, la mayor demanda a la que está siendo sujeta tu viga es de menos 3.16, que se está presentando, tú ya localizaste dónde, en el lecho superior, ¿sí? Digamos que a la mitad de la viga. En este caso no es la mitad porque las crujías son de dos longitudes diferentes, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí viene, ¿cómo vas a dotar de capacidad a esa viga? Pues a través de una expresión que ya tú conoces, que es la obtención del momento resistente de una sección de concreto reforzado simplemente armada. Esto salió de deducir las condiciones de equilibrio que ustedes vieron en la mecánica de materiales 2, transformando en la sección transversal los bloques de esfuerzos que les daban a cubos equivalentes con unas flechitas por ahí que tenían que estar equilibradas, todas esas cosas, y salió esta expresión, ¿no? ¿Sí? En esta expresión, ¿sí? Vamos a notar ahorita que para dotar de capacidad a mi viga, ¿sí? Yo como diseñadora, como diseñador, aquí es donde me toca entrar en acción, ¿sí? La capacidad mínima que me están pidiendo es de 3.16 toneladas metro, para igualarla por lo menos a la demanda que me está exigiendo el análisis estructural. Entonces, ¿cómo le voy a dar esa capacidad, ¿sí? a mi, a mi, a mi elemento estructural? Pues yo, ¿sí? Ana Sofía, yo, ¿qué nombres hay por aquí? Leopoldo, Oscar Omar, yo tendré que tomar esa decisión. Nadie más, ¿no? Ni el maestro, ni el compañero de al lado. Yo soy, ¿no? Quien va a decir cuánto va a valer la capacidad en función de qué, de las decisiones que yo tome. Entonces, mis decisiones, ¿cuáles van a ser en este caso? ¿Sí? Despejar o dar valores a estas cantidades que ahorita son simplemente letritas, ¿no? B y D que me están representando las dimensiones de la sección transversal, ¿sí? Donde D es el peralte efectivo de la sección y Q tiene que ver con la cantidad y la distribución del acero longitudinal, ¿no? Esta deducción ya no la hacemos porque parto de que ya la conocen. Entonces ahí están las incógnitas, ¿no? En el proceso, ¿sí? Debo de proponer y tomar la decisión de cuánto acero va a tener mi viga y las dimensiones que va a tener. Cuál va a ser su ancho y cuál va a ser su peralte efectivo. El peralte efectivo después vamos a ver que está ligado al recubrimiento para tener la H total, ¿sí? La altura total de la sección transversal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí viene, digamos, la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo puedo ir resolviendo estos detalles? ¿Sí? La normatividad me dijo, bueno, ya tengo incógnitas en cuanto a las dimensiones de la sección y en cuanto a las cuantías de acero. Pero la normatividad ya me está llevando por cierto camino, me está diciendo, oye, aunque tú no entiendas de fallas balanceadas y frágiles y fallas dúctiles y lo que sea, yo te estoy obligando a que cumplas o calcules esta expresión que es la cantidad o la cuantía o porcentaje de acero balanceado. ¿De acuerdo? Que está en función de esa beta que tú calculaste y de las propiedades mecánicas de los materiales que estás utilizando, ¿no? Que es el F'(C), el F B'C del concreto, ¿sí? Y
la beta que calculaste y el FY de 4200 del acero de refuerzo. Si tuvieras la B y la D, yo te podría dar, ¿sí?, el área de acero que requieres, pero como no tienes B y D, te estoy diciendo que hay una relación intrínseca entre el área que es de acero que elijas y las dimensiones que tú vayas a proporcionar. Pero por ahorita, como no conoces tampoco B y D, te voy a dar la posibilidad de que manejes conceptualmente el área de acero como un porcentaje de la cuantía como un porcentaje del acero que se va a conocer como la cuantía de acero, ¿sí? Y que no es otra cosa que la relación del área de acero entre B sobre D, ¿no? Entonces, vamos a cuantificar ese porcentaje o cuantía de acero balanceado. Entonces, sustituimos, ¿no? El F'C es 0.85 por F'C es 300, me da 255. El porcentaje balanceado, ¿sí?, ya lo puedo obtener. Aquí deja de ser incógnita la beta, que ya calculamos, que era de 0.386, lo vamos a poner aquí, y le pediría a alguien que me dé el porcentaje de acero balanceado, que alce la mano. Aquí lo veo en pantalla, ¿quién se anima? ¿Quién alza la mano? ¿Sí? Y me dice, yo le hago el cálculo, o yo calculo. Agarro mi calculadora. Y vámonos. Alguien que se anime. Yo no lo tengo, ¿eh? Entonces, en la medida en que ustedes hagan los cálculos, vamos a ir avanzando en el ritmo de la clase. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien por ahí que tenga el cálculo? Ana Sofía García levantó la mano. Perfecto, Ana Sofía. Me dio 0.0298. 0.0298. Eso le da a Ana Sofía. Ahí está, entonces, 0.0298, ¿no? Eso sería nuestro porcentaje de acero balanceado. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Si alguien no dice nada, estamos todos de acuerdo. Yo no sé, yo no tengo calculadora. Ajá. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, este porcentaje de acero va a ser una referencia. Esto recuerden, todavía nos falta afectarlo por B, por D, todavía no sabemos las dimensiones, ¿no? Es algo que no hemos propuesto, que lo podemos proponer desde un inicio, pero aquí viene la pregunta, a ver quién se anima a decirme de cuánto calcula que sea la B por D de esta viga. Se puede hacer y es una forma de calcular, ¿no? Pero yo, como se me hace más, ahorita, aunque vayamos más lentos, ¿sí? Se me hace una manera de ir comprendiendo más lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces siguen siendo incógnitas B y D, ¿no? En función de este porcentaje balanceado, que ya lo conocemos numéricamente, la norma técnica me sigue ayudando y me dice, si sigues avanzando, te vas a dar cuenta que te estoy proponiendo dos intervalos, ¿sí? Que tengas tú un refuerzo mínimo de acero, lo mínimo para que tu viga sea segura, y por otro lado, un máximo, ¿sí? Del cual no puedes pasar, porque si rebasas ese porcentaje máximo, aunque tú no lo sepas y propones más de ese porcentaje máximo, tu viga no va a tener una falla dúctil, no se va a deformar, sino cuando falle lo va a hacer de manera frágil, ¿no? Entonces, por eso los porcentajes mínimos y máximos de acero, ¿de acuerdo? Hay ciertas restricciones, ¿sí? Las ponemos en rojo, abajo de cada una de las expresiones o de los apartados que nos hablan del refuerzo mínimo y el refuerzo máximo. Para el refuerzo mínimo, ojo, el área mínima de refuerzo de secciones rectangulares de concreto reforzado de peso normal, la puedes calcular con esta expresión. Y pongo en rojo
en elementos a flexión que formen parte de un sistema o de sistemas que deban resistir fuerzas sísmicas, ¿sí? El área mínima de acero no deberá ser menor que la especificada en los incisos 722, 822 y 922. Ahí ya quién sabe qué me están queriendo decir, ¿sí? De acuerdo con el valor de Q usado en el análisis de la estructura, ¿sí? Entonces, si ustedes ya llevaron el curso de mecánica de materiales 2, ya les han hablado de esta expresión para el acero mínimo, ¿sí? Y también les han de haber hablado del refuerzo máximo, ¿no? ¿Sí? Los elementos a flexión, el refuerzo máximo para tener la falla balanceada, debes de cumplir con estas consideraciones que te dice la norma, que ya se saben ustedes, que no vamos a ver, que tienen que ver con una deformación máxima de 2.203, etcétera. Pero vamos a destacar lo que dice en rojo, que es prácticamente lo mismo que nos dicen para el refuerzo mínimo, en elementos a flexión que formen parte de sistemas que deben de resistir fuerzas sísmicas, el área máxima, en este caso ya no el área mínima, sino el área máxima de acero, deberá ser mayor que la especificada en los incisos 7.23, 822 y 922, de acuerdo con el valor del Q usado. Entonces, si queremos realmente seguir la reglamentación, tenemos que ir a esos incisos 7, 8 y 9. Como les decía, ya la reglamentación nos va a ir llevando a incisos que están antes o después, ¿sí? Y es como tenemos que aprender a ir y venir en la norma. No la tenemos que ir siguiendo paso a paso porque nos vamos a atorar, ¿sí? Bueno, en sentido así como si fuera una novela. Ajá. Y la pregunta aquí es si alguien sabe qué es este factor Q de su clase de mecánica de materiales 2. Porque está involucrado de alguna manera, ¿no? O sea, yo para tomar la decisión de cuánto mínimo y cuánto máximo le tengo que poner, me están llevando al apartado 7, 8, 9, pero me están hablando de un factor Q. Entonces, vamos a hacer un paréntesis en nuestro dimensionamiento para entender qué es esto del factor Q. O si alguien ya lo sabe, recordárnoslo, que nos lo recuerde, que ya no sea Ana Sofía. Alguien más por allí. Profe, No sé. Leopoldo. no recuerdo si hablamos del mismo factor Q, pero había visto que es un factor de reducción que toma los esfuerzos residuales a la hora de fabricar el acero. No precisamente. Daniel, venga. Sí, yo recuerdo, creo que era algo así como Rho por el área de acero entre la sección transversal. Rho por el área de acero entre la sección transversal. No, Chin, dijo, pasó lo que tenía que pasar. El Zoom está diciendo que en 10 minutos va a terminar la sección. La sesión es que no, ya llegó la fecha, tengo que renovar mi clave esta en el sistema de la UNAM para que sean las clases más extensas, más allá de los 40 minutos que te da el Zoom. Entonces, a los 40 minutos se va a cortar, pero no se preocupen, nos volvemos a conectar. Nada más la advertencia, ¿no? ¿Sí? Y ya luego, las clases que vienen ya no habrá problema. Ya nada más yo lo renuevo, ¿no? Pero no hice el trámite. Sigamos en el factor Q. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Es muy importante el factor Q. Ya llevaron mecánica de materiales 2. A ver. Ajá. Karen, venga. Te escuchamos, Karen. Tenía que ver con el comportamiento sísmico, ¿no? Como ductilidad o algo así. Perfecto. Ahí va la idea, ahí va. Tenía que ver, o bueno, en presente, tiene que ver con el comportamiento sísmico, ¿de acuerdo? Y por ahí mencionaste la ductilidad. Entonces, la palabra clave ahorita es ductilidad, ¿sí? ¿Qué es el factor Q? Pues vamos a definir
el factor Q va a ser bien importante para entender un poquito más allá lo que hay conceptualmente en cómo se diseña y solo estar aplicando las formulitas, etc. Entonces, ¿qué es el factor Q? ¿Sí? El factor Q, como lo dijo Karen, se conoce como factor de ductilidad. ¿De acuerdo? Entonces nos están diciendo, y aquí cambiamos de chip o nuestro chip le metemos más memoria. ¿Y por qué digo esto? La ductilidad por inercia, por la mecánica de materiales 1, por los ejemplos que nos ponen de ductilidad y de fragilidad y estas cosas, nos quedamos con la idea de que el acero es el único material dúctil que existe en la faz de la Tierra, ¿no? El acero es la ductilidad. Entonces, cuando me hablan de ductilidad, ¿sí? Siempre estoy pensando en el acero. Y sí, no estoy mal, ¿no? Efectivamente, el acero es dúctil, pero no solo el acero es dúctil, y además lo que tengo que pensar ahorita, que es tan sencillo como, si yo estoy trabajando con un material compuesto por una parte de concreto y por otra de acero, por mínima cantidad que tenga yo de acero o máxima cantidad que tenga de acero, independientemente de la cantidad, al haber acero en mi material concreto reforzado y ese refuerzo es acero, pues mi conjunto está adquiriendo ductilidad. Entonces, las estructuras de concreto reforzado también son dúctiles y por eso las vamos a afectar, ¿sí?, en su comportamiento por un factor de ductilidad o lo vamos a tomar en cuenta. Un factor que va a ser muy importante. Pero antes de pasar a ver qué es Q numéricamente, quiero que alguien me defina qué es la ductilidad entonces. Alguien que me diga, pues la ductilidad es esto. Calma, Itzel, venga pues, te escuchamos. Sí, profe. La ductilidad se refiere a la capacidad del material para deformarse bajo una carga sin romperse. Perfecto, ahí está, ¿sí? Es decir, un material dúctil, lo vamos a poner aquí, capacidad que tiene un material, no solo el acero, sino un material para deformarse sin llegar a la falla. ¿De acuerdo? Ahí está, capacidad que tiene un material para deformarse sin llegar a la falla. Entonces, si nuestros elementos estructurales van a tener un factor Q, ¿sí?, les vamos a asignar un factor Q. Primero, ¿cómo le vamos a asignar ese factor Q? Y luego, ¿qué va a implicar que le asignemos ese valor Q? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va la idea de ese Q que nos menciona la norma. Entonces, si la norma me está diciendo, de acuerdo al factor Q, caray, ¿cómo lo traduzco? De acuerdo a la capacidad que va a tener mi elemento estructural para deformarse sin llegar a la falla. Entonces, ahí ya vamos deduciendo que, entonces, Q igual a 1, ¿qué quiere decir? Que se deforma y llega a la falla. Q igual a 2, ¿qué quiere decir? Que tiene mayor capacidad de deformarse. Q igual a 2.3, que tiene mayor capacidad para deformarse que el de 2 y que el de 1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, entre mayor sea ese Q, numéricamente lo que me está diciendo, ahora sí, esa norma me dice, si tú tienes un Q igual a 3, pues es que tu estructura va a desarrollar cierta ductilidad, cierta capacidad para deformarse sin llegar a la falla a nivel de ciertos desplazamientos que le impongas. Si tienes un Q igual a 4, pues esa estructura, ¿sí?, va a ser todavía capaz de deformarse más sin llegar
a la falla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el factor de ductilidad, ¿no? Y eso lo decidimos nosotras y nosotros como diseñadoras y diseñadores. ¿Qué factor de ductilidad le vamos a dar? Ok, pues 4, ¿no? Para que se deforme más, ¿sí? Y tenga más capacidad de deformación, ¿sí? Sea más económica, las secciones sean más pequeñas y me cueste menos, ¿no? Pero ¿cómo le doy esa ductilidad? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo creen? Por ejemplo, si la norma me está diciendo, tu viga la puedes diseñar con Q igual a 2, 3, 4, 5, 6, lo que tú quieras. ¿Qué diferencias va a haber entre si yo decido una Q igual a 2 y una Q igual a 4? La misma viga. ¿Dónde va a haber diferencia? ¿Quién me dice? Por ejemplo, si al Maitzer le digo, diseña esta misma viga con Q igual a 2, va. ¿Sí? Y a Karen le digo, diseña la viga con Q igual a 4. La misma viga. ¿Cuál va a ser la diferencia entre sus dimensionamientos? ¿Quién me dice? ¿No va a haber diferencias? Entonces, ¿para qué me dice la reglamentación eso del Q? Si van a llegar a lo mismo. No, no van a llegar a lo mismo, pero ¿dónde va a estar la diferencia? ¿En qué? ¿En qué se va a reflejar físicamente la diferencia de sus dos diseños? Cuando enseñen sus planos de la misma viga y sean diferentes. Ah, es que tú hiciste igual a Q igual a 2 y tú igual a Q igual a 4. Pero, ¿yo dónde me doy cuenta que está la diferencia? ¿En qué? ¿Quién me dice? Leopoldo. ¿En el porcentaje de acero? María Alejandra Marrón. En el porcentaje de acero. ¿Cuál va a tener más y cuál menos acero? Pues... Ándale. Es correcto, María Alejandra. A ver, Yaciel, ¿qué nos dice Yaciel al respecto? Bueno, ya no escuché lo que dijo mi compañera, como que se me cortó, pero yo digo que el de ductilidad alta, el Q igual a 4, va a tener menos acero que el Q igual a 2. Por lo que nos decía ayer. Perfecto. Yaciel, lo captaste. Ayer les decía, no, hace rato, ¿no? O la vez pasada. Perdón, el martes, perdón. Okay. Es decir, Yaciel le ha dado al clavo. Ajá. Curiosamente, pues si la ductilidad me la está dando el acero, lo que me proporciona la ductilidad es el acero, y quiero que se deforme más, pues de inicio la cantidad de acero va a ser menor en la más dúctil, curiosamente, que en la menos dúctil. Entonces ahí, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero menos acero y... Ojo, aquí